Inconscientes e irresponsables son las palabras más suaves que pueden decirse de los líderes ucranianos que ordenan los ataques contra la central nuclear de Zaporozhye, esperando que ocurra una tragedia nuclear y una devastadora contaminación radiológica, solo para acusar a Rusia de ello. De poco o nada han valido las reiteradas denuncias hechas por el gobierno ruso de tal situación, las cuales caen en oídos sordos, que asumen posturas acomodáticas con silencios ensordecedores, dejando en claro su parcialidad. ¿El mundo seguirá permaneciendo en silencio ante esta amenaza? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia nuevamente, por enésima vez, denuncia a Ucrania de atacar la central nuclear de energía de Zaporozhye, alertando al mundo del grave peligro que ello representa para la seguridad no solo de la región, sino de toda Europa, de producirse un grave daño a la infraestructura de la central. Esta vez, la denuncia la hace el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien ha afirmado recientemente que la ONU y la Agencia Internacional de Energía Atómica ha ignorado las advertencias y denuncias de su país sobre este tema. Según Lavrov, Rusia ha proporcionado evidencias de que se han llevado a cabo bombardeos continuos y sabotajes contra la central nuclear de Zaporozhye por parte de Ucrania, lo que podría haber causado un desastre nuclear de magnitudes catastróficas. El canciller ruso, en declaraciones hechas a la revista Vida Internacional, manifestó: "Llamo la atención sobre el hecho de que la Secretaría de la ONU y la OIEA no responden a nuestras notas casi semanales sobre los bombardeos e intentos de sabotaje contra la planta nuclear de Zaporozhye. Sin embargo, tanto la ONU y la Agencia Internacional de Energía Atómica hacen caso omiso a tales denuncias y solo se limitan a ignorar la gravedad de los hechos e incluso llegan al colmo de solicitarle a Rusia que abandone las instalaciones de la central nuclear para solucionar la situación, cuando es Ucrania la que bombardea y pone en riesgo las instalaciones. Lo que deja muy claro que dichas organizaciones solo responden a los intereses de la angloesfera y nunca a propósitos altruistas o de seguridad para el planeta. Son finalmente solo una exquisita burocracia internacional al servicio de Washington. Adicionalmente a las denuncias de bombardeos y sabotajes casi cotidianos, se suma el atentado ucraniano a la represa hidroeléctrica de Kakhovka, provocando severas inundaciones en las riberas del río Dnipro y poniendo en peligro el suministro de agua para la central nuclear, lo cual es fundamental para la seguridad, su operación y funcionamiento. Es tan delicada la situación de la central nuclear que el último de los 6 reactores de agua presurizada, que tienen una capacidad total de 6.000 megavatios, tuvo que ser apagado debido a la contingencia generada por el atentado a la represa hidroeléctrica de Kakhovka y evitar un posible desastre radioactivo en Europa. Como es bastante conocido, desde que Rusia asumió el control de la central nuclear de Zaporozhye en marzo del pasado año, las fuerzas extremistas de Kiev no han cesado de bombardear las posiciones rusas cercanas a la central ubicada cerca de la ciudad de Energodar. Y resulta alarmante que la Agencia Internacional de Energía Atómica, desde ese entonces, haya sido totalmente elusiva para exigir a Ucrania el cese de los bombardeos en las zonas de la central nuclear, utilizando argumentos ambiguos, evidentemente para favorecer la postura ucraniana. Basta ver las declaraciones formuladas el pasado año por esta agencia internacional, la cual es un organismo adscrito a la Organización de Naciones Unidas ante los bombardeos de las fuerzas ucranianas en los alrededores de la planta nuclear. Señalaba la agencia en noviembre del pasado año en voz de su director, Mariano Grozzi, que consideraba inaceptables las explosiones cerca de las instalaciones de la central, sin señalar directamente quiénes provocaban tales explosiones. Agregaba Grozzi en ese entonces que algunos edificios, sistemas y equipamientos habían sufrido daños, pero que no eran críticos para la seguridad. En un acto de irresponsabilidad sin precedentes ante el riesgo que significa que una de dichas explosiones afecte directamente a un reactor nuclear.
Tal actitud puede comprenderse en vista de los irreales y falsas acusaciones que hacen las autoridades ucranianas y Energoatom, empresa ucraniana que manejaba la central, en el sentido de responsabilizar a Rusia por tales explosiones. Llevando el típico cinismo occidental a nuevos niveles de locura y falsedad, puesto que es de conocimiento público y comunicacional que son las fuerzas rusas quienes controlan la central desde marzo del 2022, Ucrania señala alegremente a Rusia sin importar lo absurdo que las fuerzas rusas se bombardeen a sí mismas. Pero como ya nos tiene acostumbrados el régimen extremista de Kiev, por más absurda que sea la mentira, al parecer es más fácil para ellos decirla, ya que se sienten confiados de contar tras de sí a toda la maquinaria de propaganda occidental. Lo que nos lleva a pensar que definitivamente la locura se ha apoderado de los líderes europeos y de los organismos internacionales, los cuales se comportan como si desconocieran las terribles consecuencias que podría tener un desastre radioactivo de dañarse uno o varios reactores nucleares de la central. Solo hay que recordar las tristes imágenes del desastre de la central nuclear de Chernóbil, en el oeste de precisamente Ucrania, y las devastadoras consecuencias que tal tragedia provocó en la vida de ucranianos y europeos en general. Todavía hay miles de ucranianos que sufren las consecuencias de aquel accidente nuclear, con daños a la salud, contaminación al ecosistema circundante, la evacuación de la ciudad de Pripyat de miles de personas que perdieron sus hogares y trabajos. Dolorosas fueron aquellas imágenes de niños siendo atendidos en la solidaria y siempre consecuente isla de Cuba, aquejados de leucemia y demás afecciones cancerígenas provocadas por la radiación emanada del reactor fusionado. Como también pudimos observar las heroicas y valerosas acciones de rescatistas militares y pilotos que trabajaron día y noche para rescatar a la población civil y contener aquel desastre radiológico a costa de sus propias vidas. Y los estragos provocados por la nube radioactiva y sus lluvias ácidas en los campos y cultivos europeos, que afectaron y pusieron en riesgo la salud y estabilidad de millones de personas habitantes del viejo continente, pero al parecer aquello lo han olvidado. El desinterés del liderazgo europeo por estos hechos no puede calificarse más que como criminal. Deslindarse de tales acciones cometidas abiertamente por el régimen de Kiev, solo por mantener la retórica en favor de los intereses geopolíticos de Washington, es espeluznante. Y la magnitud del lavado cerebral ejecutado en millones de europeos, que no muestran ninguna aprensión por lo que sucede en la central nuclear de Zaporozhye, es abismal, por lo que concluimos que, en definitiva, la locura se apoderó del llamado mundo occidental. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.